Litigar en una audiencia de juicio es difícil. Es un desafío profesional complejo, nos enfrenta a un escenario cambiante y desafiante en el que podemos perder. Y no solo nosotros, sino que nuestros clientes. Y nuestros clientes, además, perder cosas importantes, a veces incluso su libertad. Saber litigar, en todo caso, no está reservado para los que hayan nacido con ciertas habilidades especiales. Saber litigar de una manera profesional y efectiva se aprende porque existe un método para hacerlo correctamente. Muchos de nosotros hemos aprendido a litigar a golpe y porrazo en la misma práctica. Esa no es la mejor manera para aprender. Tampoco es suficiente para aprender conocer la ley. Conocer la ley procesal incluso no nos va a ayudar en nada a interrogar de mejor manera a un testigo, por ejemplo. Así como no vamos a manejar de mejor manera un automóvil por el hecho de conocer bien la ley del tránsito. Para litigar de una manera efectiva y profesional es necesario entrenar. Y así como cualquier deportista profesional, para estar preparado para el partido del domingo, entrena de lunes a viernes, nosotros como abogados litigantes tenemos que entrenar en lugares especializados para entrenar y no el día del juicio. En el día del juicio vamos a ir a mostrar el entrenamiento que hemos realizado fuera del juicio al servicio de nuestros clientes. Para aprender a litigar de manera efectiva, entonces, es necesario tener un gimnasio para abogados. Y ese gimnasio es lo que vamos a comenzar a tener a través de esta capacitación. En estos módulos que veremos a continuación, vamos a encontrar el conocimiento básico necesario para poder prepararnos para litigar efectivamente. Pero atención, nada de este conocimiento va a ser suficiente para cambiar nuestras prácticas. Si lo que queremos finalmente es litigar de una manera efectiva, necesitamos unir el conocimiento que vamos a revisar en estos módulos a el entrenamiento. Solo el entrenamiento va a permitir sacar el músculo necesario para hacer las cosas de una manera distinta y mejor. Para comenzar, es importante tener en cuenta algunas ideas básicas que quiero compartir con ustedes. La primera es que las habilidades de litigación que vamos a entrenar sirven para todo tipo de juicio, independientemente de la materia. Y esto se debe a que en un juicio lo que se debaten son hechos, independientemente de la materia sustantiva que luego tenga que aplicar el tribunal, familia, laboral, penal, civil o la materia que sea. Lo que se va a probar son hechos y los hechos no tienen apellido. Los hechos no son hechos de familia, hechos penales, hechos laborales. Los hechos son hechos sin apellidos que, sin embargo, pueden tener consecuencias en materia penal, civil, de familia e incluso no solo en uno de ellos en particular, sino que en varios de ellos al mismo tiempo. La dinámica, por lo tanto, para producir hechos con prueba es la misma independientemente de la materia, pues el juicio y las habilidades de litigación asociadas a ellas están vinculadas justamente a probar hechos. Lo segundo que es importante tener claro para enfrentar la litigación es que la audiencia de juicio es una audiencia en la que vamos a probar hechos, respecto de la cual luego argumentaremos la manera en que debe aplicarse el derecho, y el tribunal va a dictar sentencia tomando en consideración lo que haya ocurrido durante el juicio. Eso es lo que vamos a hacer en un juicio. Sin embargo, muchos litigantes con menos experiencia se equivocan no tanto al no entender en qué consiste el juicio, sino que al no entender en qué no consiste el juicio. Y es muy importante, por lo tanto, para enfrentar nuestra preparación para la litigación, entender que el juicio no es un lugar para investigar. Al juicio no llegamos a averiguar cosas. Al juicio llegamos a presentar lo que ya averiguamos. Al juicio llegamos a presentar la investigación que ya hicimos.
En el juicio, por lo mismo, déjenme decirlo así, un abogado jamás hace una pregunta honesta, un abogado jamás hace una pregunta de verdad. Un abogado no hace una pregunta de verdad como la pregunta que uno podría hacer cuando va por la calle y le pregunta a alguien ¿qué hora es? Si uno le pregunta a alguien ¿qué hora es porque no sabe qué hora es. Un abogado en juicio cuando le pregunta a un testigo a qué hora ocurrieron los hechos, no es porque no sepa a qué hora ocurrieron los hechos o no sepa cuál es la versión de ese testigo sobre ese punto. Se lo pregunta porque lo sabe que esa información es útil para su caso y sabe que es necesario contárselo al juez. El que no sabe lo que se ha investigado es el juez. Y nosotros como abogados litigantes entonces vamos a presentar esa investigación que ya hicimos al juez. Por supuesto, esto no significa que no tengamos que investigar. Significa que el momento para realizar nuestra investigación y preparar nuestra litigación en juicio es antes del juicio y no en el juicio. En tercer lugar, es fundamental comprender que la litigación en juicio es un ejercicio fundamentalmente estratégico. Fundamentalmente estratégico. Ahora, ¿qué significa esto? Muchas veces en nuestra cultura legal entendemos que estrategia puede significar cualquier cosa parecida a ser trampa. Y es muy importante tener claro que cuando aquí hablamos de estrategia no nos estamos refiriendo a nada que tenga que ver con distorsionar la verdad, engañar a los jueces o que, como los litigantes litigan estratégicamente, los jueces tengan que tener alguna compasión con los abogados litigantes que hacen trampa. Nada de lo anterior. Litigar estratégicamente no significa hacer trampa, litigar estratégicamente significa otra cosa. Litigar estratégicamente significa, y esta es una idea fundamental para encarar correctamente la litigación efectiva y profesional en juicio, litigar estratégicamente significa comprender como abogados que la prueba no habla por sí sola. La prueba no habla por sí sola. Es muy raro, es muy difícil encontrarnos en situaciones en que la prueba sea autoevidente, que la prueba se muestre frente a otros y por sí sola muestre una sola e inequívoca cara. Por regla general, al contrario, la prueba está compuesta de varios fragmentos distintos de partes de la historia, cada uno de esos fragmentos constituidos en medios probatorios distintos, algunos son testigos, otros son expertos, otros son medios de prueba material, y todos en conjunto pueden significar una cosa o pueden significar otra distinta. La prueba no habla por sí sola, lo que diga la prueba depende de cómo hable. ¿Y cómo va a hablar? Depende de nosotros. Si la prueba no habla por sí sola, entonces alguien la debe hacer hablar. Y si alguien la debe hacer hablar, la puede hacer hablar bien o la puede hacer hablar mal. Imaginemos que vamos a un restaurante y pedimos un pollo con ensalada. Después de unos minutos, el garzón vuelve a nuestra mesa. Trae una bandeja en la que hay una gallina cacareando y varias verduras crudas y sin cortar. La pone sobre la mesa y nos dice: aquí está su pollo con ensalada. Por supuesto, eso no es lo que pedimos. Si fuimos a un restaurante fue porque esperábamos que el cocinero tomara esos ingredientes, que son su materia prima, y los transformara en otra cosa, un plato de comida. Y además, esperábamos que estuviera delicioso. En definitiva, esperábamos que el cocinero le agregara valor a la materia prima, transformándola con su trabajo en algo nuevo y diferente, algo que fuese más que solo la suma de cada materia prima por separado. Eso es lo mismo que esperamos que un abogado litigante haga con la prueba. Pero cuando solo nos limitamos a reunirla, se la llevamos al juez y se la dejamos delante para que mágicamente vea en ella lo mismo que vemos nosotros, estamos actuando como el garzón que nos trajo la bandeja con la gallina cacareando. Si solo hacemos esto, no será raro que terminemos muy decepcionados cuando el juez resuelva en nuestra contra, pues, con la misma prueba, vio otra verdad. Y esto nos puede pasar porque en un tribunal, al igual que en un restaurante, con la misma materia prima se pueden preparar dos platos muy diferentes. Nuestro trabajo entonces no consiste solo en llevarle al juez la prueba que encontramos. Los medios de prueba son solo nuestra materia prima.
Nuestro trabajo consiste en agregarle valor a esa materia prima. Nuestro trabajo consiste en presentar la prueba haciéndola hablar y haciéndola hablar desde nuestro punto de vista específico, destacando los lugares en que unas se unen con otras y se hacen coherentes y creíbles. Esto es lo que el sistema legal espera de nosotros, que nuestro trabajo no se limite a presentarle al tribunal un conjunto de pruebas, sino que le presentemos un caso. Por lo tanto, es fundamental entender que el juicio oral es un ejercicio fundamentalmente estratégico a través del cual vamos a intentar reconstruir la versión de los hechos que nosotros tenemos de lo que realmente ocurrió. Un litigante que no entiende esto es un litigante que no litiga de manera efectiva. Es un litigante que entrega un montón de información sin distinguir la que importa de la que no importa, haciendo que la que realmente importa no destaque, se hunda en el ruido, pase inadvertida y finalmente pierda credibilidad. Y recuerden que en los sistemas de sana crítica o en los sistemas de libertad de valoración, todo lo que importa para empezar es que nos crean. Si no nos creen, nuestros juicios están perdidos. ¿Qué es lo que hace, en cambio, un abogado litigante que entiende cómo litigar de manera efectiva, que entiende que es nuestro trabajo hacer hablar la prueba? Lo que hace, en primer lugar, es entregar toda la información relevante para el juzgador, eliminando la información que no importa, separando la paja del trigo, haciendo la vinculación entre todos estos elementos de la información que importa para finalmente hacerlo en un orden que le facilite al tribunal entender lo que queremos decir y que entonces nos crea nuestra versión de los hechos.